Bienvenidas y bienvenidos una tarde más a una clase de Máster D. Mi nombre es Cristian Pallarés y hoy vamos a ver una clase de rehabilitación, centrándonos sobre todo en conocer dos profesionales que, aunque están relacionados, tienen muchas diferencias y especialmente hay uno que la gente no suele conocer, que es el terapeuta ocupacional. Como siempre, os digo dos cosas al inicio de la clase. La primera, la clase está siendo grabada, por lo tanto vais a poder volver a ver la clase tantas veces como sea necesario. La segunda es que cualquier duda, por favor, me la vais lanzando a través del chat y yo tan pronto las vea las iré contestando, ¿de acuerdo? Pues si os parece, comenzamos y vamos a ver los objetivos que yo me he marcado con la clase de hoy. El primero es que conozcáis qué significa rehabilitación, ¿vale? Porque hablamos mucho de rehabilitar y la rehabilitación, pero tenemos que saber qué es. Luego me parece muy interesante, como vamos a hablar de dos profesionales, diferenciar lo que es un equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Luego hablaremos un poquito de esto. Hablaremos también de qué profesionales pueden formar parte de este equipo interdisciplinar. Y luego conoceremos qué es la fisioterapia, que seguramente todos habremos pasado ya por las manos de algún fisioterapeuta y conocemos muy bien qué es la fisioterapia, para qué sirve y en qué casos acudir a un fisioterapeuta. Sin embargo, me he marcado también como objetivo descubrir qué es la terapia ocupacional, porque seguramente muchos de los que estáis aquí no sabéis qué es eso del terapeuta ocupacional. ¿Para qué sirve un terapeuta ocupacional? ¿Qué hace? ¿Vale? Pues vamos a ver si con la clase de hoy resolvemos estas dudas. Un segundito. Vale, me dicen que las diapositivas se ven cortadas. Sí, lo he preguntado, pero no os preocupéis, que están intentando ver cómo lo podemos resolver este hecho, porque siempre me pasa lo mismo, ¿vale? No os preocupéis porque todo lo que yo voy a ir nombrando, o sea, perdón, todo lo que va a aparecer en las diapositivas, yo lo voy a ir nombrando. Entonces no os preocupéis, no hay ningún problema porque no veáis absolutamente toda la diapositiva, ¿vale? Muy bien, resuelta esta duda, continuamos. Vamos a comenzar. Habrá algunas diapositivas que van a ser un poco farragosas por el hecho de que incluyen definiciones y las definiciones ya sabéis cómo son un poquito espesas. Os voy a intentar dar diferentes definiciones de cada cosa porque a cada uno le puede ayudar más una definición a comprender el concepto y luego porque cada una de las definiciones siempre aporta un dato extra. Vamos a ver la primera definición de rehabilitación. Es un conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una enfermedad. Ya nos está dejando caer qué es esto de la rehabilitación. Nos dice que por culpa de un accidente o bien de una enfermedad, hemos perdido alguna función o alguna actividad de nuestro cuerpo y entonces van a ser una serie de acciones encaminadas a recuperar estas funciones y estas actividades que hemos perdido. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra definición. La siguiente va a ser de la Organización Mundial de la Salud. Define la rehabilitación como el conjunto de intervenciones, diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción con su entorno. Si os fijáis, ya meten elementos nuevos, ¿vale? Optimizar el funcionamiento, reducir la discapacidad, es decir, que evitar o disminuir ese nivel de discapacidad mejorando nuestro funcionamiento. Vale, y algo importante, introducen el entorno. ¿Por qué lo he señalado en negrita lo del entorno? Porque tú puedes tener una deficiencia, por ejemplo, puedes no ver y por ello no tienes una discapacidad, ¿vale? No es hasta que tú entras en tu entorno
cuando tú puedes tener una discapacidad en relación a esa deficiencia. Me explico. En España, una persona con miopía tiene acceso a gafas, no va a tener problemas para desarrollar una vida normal en su entorno. Pero ahora imaginaros esta misma persona miope, con una miopía bastante importante, en un país sin recursos y sin acceso a gafas. Esta persona ya va a presentar una discapacidad visual, ¿vale? Las discapacidades están muy relacionadas con el entorno. Una persona que tenga una deficiencia, si en su entorno se puede desenvolver con normalidad, no tendrá una discapacidad. O por lo menos su discapacidad siempre será menor. ¿Entendido esto? Es un concepto que muchas veces cuesta comprender, pero que creo que es básico y fundamental. En referencia a esta definición, las condiciones de salud se refieren a enfermedades tanto agudas como crónicas, trastornos, lesiones o traumatismos. Es importante saber que los procesos de rehabilitación no solo van ligados a grandes procesos, a grandes problemas crónicos, sino que también se necesitan procesos de rehabilitación en fases agudas. Por ejemplo, ante un accidente de tráfico, un latigazo cervical, se hace una rehabilitación de esa columna cervical. Estás en un proceso agudo, ¿vale? Y luego, en cuanto a las condiciones de salud, también pueden incluir otras circunstancias como embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías congénitas, predisposición genética, ¿vale? Otras situaciones que sin llegar a ser enfermedades, trastornos, lesiones o traumatismos, pueden también influir en todos estos procesos de los que estamos hablando, ¿de acuerdo? Si me veis que me quedo así un poco empanado, es que voy mirando a ver si hay dudas, ¿vale? Muy bien. Seguimos, otra definición más. La rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de independencia física y las habilidades funcionales de las personas con discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida. En este sentido, la rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad, en la medida que lo permitan la utilización apropiada de todas sus capacidades residuales. Si os fijáis, cada una de ellas aporta un nivel más, ¿vale? La primera nos decía que era recuperar algo que habíamos perdido. La segunda ya nos introduce que el entorno tiene que ver. Y aquí ya nos dice también que hay que ser independiente, pero no solo a nivel físico. Nos dicen también a nivel psicológico, social, vocacional, económico. Cuantos más niveles metamos, más profesionales van a poder participar, ¿vale? De ahí que sea un proceso complejo. ¿Dudas con esto? Me imagino que no, las definiciones, ya lo siento, son así, son bastante espesas, pero bueno, lo que me interesa es que veáis que cada definición va aportando algo nuevo. Una vez que hemos definido qué es la rehabilitación, me parece muy interesante, como os he dicho antes, ver que es un equipo interdisciplinar. Ahí tenemos otra definición. Yo os digo que un equipo multidisciplinar o un equipo interdisciplinar, ¿vale? Los dos los vamos a poder definir de la misma manera. Es un equipo formado por profesionales independientes con formación en diferentes ámbitos, pero que trabajan en un área común. Leyendo esto y sabiendo que se pueden definir de la misma manera, podemos pensar que son lo mismo. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? ¿Son lo mismo los equipos interdisciplinares y los equipos multidisciplinares?
Ya os estoy dejando caer que algo los debe de diferenciar. A ver si alguien sabe cuál es la clave. ¿Nadie se atreve a decirme cuál es la clave que los diferencia los equipos multidisciplinares de los interdisciplinares? Es un error muy común el confundirlos. Efectivamente, hay una compañera vuestra que dice, para mí eran sinónimos. No lo son. Cuidado. De momento, no acertamos. Vale, vamos a solucionarlo, ¿vale? No ha habido nadie que haya dado con la clave. No pasa nada, para eso están estas clases. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Un equipo multidisciplinar, bueno, la diferencia radica sobre todo en la información, cómo se comparte la información. En un equipo multidisciplinar, la información se comparte de una forma completamente impersonal, ¿vale? No es tan coordinada esta información, sino que cada profesional aporta su información, ¿vale? Y entre todos, pues se elabora lo que sería la intervención. Cada uno aporta su información y aporta su intervención. Está muy bien porque obtienes información e intervención de muchos profesionales para esta rehabilitación. Pero sin embargo, un equipo interdisciplinar es aquel en el que la información se comparte abiertamente entre todos los profesionales, se analiza entre esos profesionales y se establece un plan de acción común. Es decir, cada profesional al mismo nivel, me da igual que seas médico, terapeuta ocupacional, logopeda, trabajador social, todos están al mismo nivel, todos aportan la información, discuten esa información y entre todos elaboran un plan común de acción. Es decir, se coordinan todos por el interés, en este caso, de un paciente. ¿Vale? Ahí estaría sobre todo la diferencia. ¿Vale? Pero en ambos casos, porque mucha gente me dice, no, en uno son de disciplinas de diferentes ámbitos, no, en todos entran diferentes disciplinas. Por ejemplo, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, ¿vale? En todos pueden participar, tanto si es un equipo multidisciplinar como si es un equipo interdisciplinar. La diferencia está en que en el multidisciplinar no hay una coordinación real entre todos, hay diferentes niveles entre profesionales, cada uno pone su información y su intervención. Sin embargo, en el interdisciplinar, la información se hace común para todo el mundo y entre todos se decide el plan de acción. Por lo tanto, a priori es mucho mejor un equipo interdisciplinar que uno multidisciplinar de cara a la intervención con el paciente, porque todos los profesionales van a remar en la misma dirección para obtener los mismos objetivos y esperar los mismos resultados, cada uno desde su disciplina. Si bien es cierto que también es mucho más difícil y es mucho más costoso, requiere reuniones, requiere poner en común, requiere más tiempo, entonces es difícil, pero es lo ideal, elaborar o conseguir formar equipos interdisciplinares. Vamos a ver qué profesionales pueden formar parte de estos equipos interdisciplinares. Pues tenemos el médico rehabilitador, el personal de enfermería, no lo he puesto pero también podrían estar los auxiliares, los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, podólogos, técnicos ortoprotesistas,
psicólogos, sobre todo neuropsicólogos, ¿vale? Y otro tipo de profesionales que puedan intervenir también en función del problema, desde orientadores laborales, nutricionistas, ramas específicas de la medicina, etcétera. Es decir, hay cabida para un montón de profesionales y en función del paciente o en función del centro con qué pacientes trabaje, requerirán la intervención y la preparación de una serie de profesionales. No es lo mismo, por ejemplo, atender a pacientes que han sufrido un ictus que atender a población infantil con un retraso en la maduración, ¿vale? Tienen unos problemas diferentes, tienen unas necesidades diferentes, por lo tanto, tendrán que intervenir profesionales diferentes también. Vale, estaba contestando. Si os parece, vamos a centrarnos en las dos disciplinas que ocupan nuestra tarde, que son la fisioterapia y la terapia ocupacional. La fisioterapia yo creo que todo el mundo la conoce. Me extenderé un pelín más en la terapia ocupacional porque es una gran desconocida. E igualmente, si van surgiendo dudas, por favor, me las vais lanzando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la fisioterapia. Como siempre, empezamos con definiciones. Si vamos a hablar de un tema, tenemos que saber qué es ese tema. Cada una de estas definiciones nos irán aportando algo nuevo. La primera definición es la ciencia y el arte del tratamiento físico. Es decir, es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan y previenen las enfermedades, promueven la salud, recuperan, habilitan, rehabilitan y readaptan a las personas afectadas de disfunciones psicofísicas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. ¿Vale? Esto serviría de definición de la fisioterapia. Es una ciencia y un arte. La terapia ocupacional antiguamente también se definía como ciencia y arte, ¿vale? En la actualidad ha variado un poquito. Que se va a basar en el tratamiento físico, a través de medios físicos. ¿Qué medios físicos conocemos? Pues, por ejemplo, calor, temperatura, radiación, etcétera, ¿vale? Y gracias a estos medios físicos van a hacer una serie de actuaciones sobre los pacientes, ¿vale? Para curar, prevenir, promover, recuperar, habilitar, rehabilitar, readaptar a las personas que tengan una serie de problemas psicofísicos, ¿vale? O para aquellas personas que sin ningún problema psicofísico quieran obtener un buen nivel de salud. Por ejemplo, un fisioterapeuta puede trabajar igualmente con una persona de la calle que no tiene ningún problema aparente, pero que está un poquito cargado por el trabajo, ¿vale? Y desea tener un nivel adecuado de salud y quitarse un poco esas molestias, puede ir al fisioterapeuta, igual que puede ir a un fisioterapeuta una persona que ha tenido un accidente y que ha tenido una serie de lesiones que requieren la intervención de un profesional para curar y prevenir posibles lesiones posteriores, ¿vale? Por eso no solo trabaja con personas con disfunciones psicofísicas, sino que también trabaja con población que simplemente quiere mantener un nivel óptimo de salud, ¿vale? Seguimos con esta definición. El ejercicio de la fisioterapia va a incluir, además, ¿vale? Además de lo que hemos visto, incluye la ejecución por el fisioterapeuta por sí mismo o dentro del equipo multidisciplinario de pruebas eléctricas y manuales destinadas a determinar el grado de afectación de la inervación y la fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, todas ellas enfocadas a la determinación de la valoración y del diagnóstico fisioterápico, como paso previo a cualquier acto fisioterapéutico, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el fisioterapeuta, por sí solo,
o dentro del equipo, aquí nos ponen multidisciplinar, porque realmente en muchos sitios vais a ver que también confunden el término multidisciplinar o interdisciplinar, o incluso en función del año de esta definición, todavía no se había incorporado el término interdisciplinar y se hablaba de equipo multidisciplinar. Pues lo dicho, nos está diciendo que por sí mismo o dentro de un equipo va a valorar una serie de cosas, en este caso, una serie de pruebas eléctricas, manuales, va a mirar la fuerza muscular, las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular, las capacidades vitales, va a medir todo eso para hacer una valoración de ese paciente y para elaborar un diagnóstico fisioterápico, ¿vale? La gente tiene la idea de que solo pueden diagnosticar los médicos, y eso no es cierto. Cada uno desde su disciplina va a hacer su propio diagnóstico. En este caso, los fisioterapeutas pueden hacer un diagnóstico fisioterápico, hablando desde su punto de vista, desde su disciplina, de las lesiones, la evolución y la intervención, ¿vale? Y esto va a ser, este diagnóstico es lo primero que tienen que hacer para luego decidir qué intervención se va a llevar a cabo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo último de la fisioterapia, y os lo pone, es promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de los ciudadanos. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. Y algo muy importante, facilitar su reinserción social plena. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que ha tenido un accidente, tiene una lesión medular y se ve en una silla de ruedas? Pues que su actividad social va a cambiar por completo, ¿vale? O una persona que por lo que sea empieza a tener una serie de dolores de cefaleas por un problema cervical. Esos dolores de cabeza van a hacer que tenga menos ganas de salir, de quedar, de hacer, de ir, ¿vale? Todo eso influye en su actividad social y en su vida también social. Y la vida social es muy importante dentro de una persona. Por lo tanto, el fisioterapeuta puede ayudar desde su disciplina a mejorar la calidad de vida de esta persona. ¿Cómo? Promoviendo, manteniendo, restableciendo y aumentando el nivel de salud. Pues a lo mejor la persona que va en silla de ruedas, a que las piernas mantengan un nivel estético, a que tenga fuerza en los brazos para autopropulsar una silla de ruedas y de ahí que pueda salir a la calle, ¿vale? Y la persona con cefaleas, pues a lo mejor manipulando a nivel vertebral o muscular la zona cervical, eliminando o disminuyendo esas cefaleas para que pueda reinsertarse socialmente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de un fisioterapeuta? Las vamos a englobar sobre todo en tres. Vamos a tener una función asistencial, es decir, de atención directa a los pacientes, o bien en centros especializados, centros de atención primaria, en colegios, en centros de servicios sociales, en residencias geriátricas, en consultas privadas, balnearios, etc. ¿Vale? Atención directa a los pacientes. Eso sería una de las funciones del fisioterapeuta. Pero luego tiene dos también muy importantes. Por un lado es la docente. Ahí os pongo, por ejemplo, dar clase en la universidad, formar a nuevos fisioterapeutas. Pero también dar formación, por ejemplo, a empresas de cómo moverse, cómo hacer, cómo prevenir, ¿vale? Y luego también tiene una función muy importante que cada vez cobra más fuerza, que es la función de investigación, ¿vale? El fisioterapeuta puede y debe formar parte de equipos de investigación, ¿vale? Y elaborar base de conocimiento para la fisioterapia. De hecho, antiguamente los fisioterapeutas les pasaba lo mismo a los terapeutas ocupacionales, eran diplomados. Eso significa que eran 3 años de universidad.
al ser diplomados no podían investigar porque la investigación se dedicaba para los licenciados, que eran 5 años. En la actualidad, como se han creado los grados y los grados son 4 años para todas las carreras, excepto alguna excepción, ¿vale? Al ponerse todas las carreras en 4 años al mismo nivel, todos los profesionales pueden entrar en la investigación. Y cada vez más los fisioterapeutas se van animando y se van metiendo en temas de investigación. Vamos a ver también así de forma muy rápido cuál es el proceso de intervención de un fisioterapeuta. Cuando llega un paciente a una consulta, lo primero que tiene que hacer es valorarlo. Valorar lo que está viendo, lo que le están contando. De ahí tendrá que hacer algún tipo de evaluación que le indique en qué nivel está, qué recorrido, por ejemplo, si está valorando un codo, qué recorrido articular tiene y cuál le falta, y de ahí, con toda esta valoración y la evaluación, elaborar un diagnóstico. Una vez que tiene un diagnóstico y sabe lo que le pasa, digamos, elaborará también, o puede elaborar, no siempre, un pronóstico, ¿vale? Y en función de este pronóstico, puede ser la curación, puede ser la prevención, puede ser la habilitación o rehabilitación, ya lo hemos visto antes, elaborará o diseñará una intervención. Y pasada esa intervención, se valorarán también los resultados. Esto sería todo el proceso de intervención de un fisioterapeuta. Y dentro de las modalidades terapéuticas, es decir, ¿qué técnicas utilizan o pueden utilizar? Aquí hay algunas, ¿eh? Por ejemplo, la masoterapia, que seguramente sí que la conocemos todos, la cinesiterapia, la electroterapia, los ultrasonidos, el trabajo con luz, infrarrojos, ultravioleta, láser, la hidroterapia, el tratamiento con frío y calor, crenoterapia, presoterapia, hay un montón de modalidades terapéuticas. Entraría también la osteopatía, acupuntura, hay muchísimas más, ¿vale? Algo que sí que quiero que sepáis es que todas estas modalidades terapéuticas que son propias de los fisioterapeutas van a tener una serie de principios, es decir, van a estar basadas en hechos, ¿vale? Que prueban que estas técnicas funcionan para algo. Van a tener unas técnicas de aplicación que tienen que ser aprendidas. Cada una de estas técnicas tiene unos efectos y unas indicaciones. Por lo tanto, si hay unas indicaciones, también habrá unas contraindicaciones. No sirve todas las técnicas para todo el mundo. Habrá algo indicado, pero habrá algunas contraindicaciones en las cuales no se podrán hacer algunas de estas técnicas. Y en este caso, el fisioterapeuta es el profesional que conoce los principios, conoce las técnicas, sabe los efectos y sabe discernir cuándo aplicarlas y cuándo no aplicarlas por el beneficio de los pacientes. ¿Tenemos dudas con la fisioterapia? Yo creo que no, porque la fisioterapia es más que conocida. Y de hecho yo creo que todos los que estamos aquí habremos ido alguna vez a algún fisioterapeuta. Vale, pues si no hay dudas, vamos a pasar con la terapia ocupacional. ¿Alguien me sabe decir de qué va esto de la terapia ocupacional? Os lanzo ahí una preguntilla para comenzar. ¿Alguien sabe de qué va esto de la terapia ocupacional? ¿O alguien ha ido alguna vez a un terapeuta ocupacional? ¿O cuando voy a un terapeuta ocupacional? Porque antes ya hemos visto, yo voy al fisio, o bien porque quiero mantener un nivel óptimo de salud a nivel físico y demás, o cuando tengo algún problema psicofísico que, bueno, que hay que trabajar. Esta es la respuesta que yo me esperaba, ¿vale? Que no supiéramos qué es la terapia ocupacional. Lleva
un montón de años ya instaurada en España y, sin embargo, sigue siendo ahí una desconocida. Me hacen un comentario, es más a nivel psicológico, o no, dependiendo de dónde trabajen. Este es uno de los grandes errores que creemos, ¿vale? Pensamos que el terapeuta ocupacional trabaja aspectos psicológicos y no físicos. Y ahora veremos que no, que también se encarga de físicos. Hay una respuesta que me convence un poco más. Una compañera vuestra dice, ayudar a realizar la labor o la actividad que la persona quiere. La abolición es algo importante. Vale. Vamos a introducir un poquito el tema y vamos a ver si comprendemos un poquito más qué es un terapeuta ocupacional. Lo primero, como siempre, definiciones. Aquí tenemos 4. Me voy a centrar sobre todo en las 3 primeras. Según la OMS, la terapia ocupacional es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticas, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos, laboral, mental, físico y social. Importante, terapia ocupacional, ocupación, actividad. La rehabilitación se va a llevar a cabo a través de la actividad, de la ocupación, ¿vale? Una ocupación, una actividad con fines terapéuticos, es decir, no va a ser vamos a hacer cualquier cosa, no. Una actividad que a ti te va a ayudar a recuperar una función, restablecer algo que has perdido, ¿vale? Y algo importante, ya nos han rebatido lo que habíamos comentado antes. No solo se encarga del aspecto más mental o psicológico, del laboral, del mental, del social y del físico. El físico interviene también. Un segundo. Vale. Vamos a ver otra definición. Según la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, dice que es una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Importante. Los terapeutas logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar o mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la participación. Ya nos da otro punto de vista. Ya no solo habla de aspectos laboral, mental, físico, sino de que pueda participar, ¿vale? Y sobre todo habla también habla de capacitar capacidades y actividades de la vida diaria, ¿vale? El terapeuta ocupacional va a ser el que va a promover o restaurar o recuperar funciones que se hayan podido perder o se vean disminuidas en cuanto a las AVD, las actividades de la vida diaria. Para ello, puede trabajar con la persona, pero también con el entorno, ¿vale? Ahí os lo pone, modificación del entorno, eliminación de barreras arquitectónicas, utilización de ciertos utensilios para que esa persona adapte lo que puede hacer a sus actividades básicas de la vida diaria, etc. Y según la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales, la terapia ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de autocuidado, trabajo y lúdicas para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad,
Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida. Si os fijáis, vamos metiendo más cosas. Ahora nos hablan de que no solo son actividades, o sea, bueno, del tipo de actividades que incluyen las de autocuidado, las de trabajo y actividades lúdicas, ¿vale? ¿Para qué? Para que la persona mejore su calidad de vida, sea independiente, ¿vale? Y de esta forma se prevenga o disminuya el nivel, por lo menos, de discapacidad de esta persona, ¿vale? Y esto puede incluir adaptar las tareas, pues por ejemplo, una persona que no pueda coger bien un tenedor, ponerle un engrosador para que le sea más fácil, o adaptar el ambiente, diseñar cómo hay que adaptar unas escaleras para que las puedan utilizar personas con déficit visual, personas con discapacidad intelectual, etcétera, ¿vale? Me ponen una pregunta que la voy a lanzar para todos. Dice, ¿sería un ejemplo entonces las terapias con animales con personas con autismo? La terapia asistida con animales se puede trabajar desde terapia ocupacional, pero también hay otros profesionales que pueden trabajarla, ¿vale? Pero sí que dentro del ámbito laboral del terapeuta ocupacional podría estar también la terapia asistida con animales. Con perros es muy típico, con caballos, con delfines también hay en España, algún grupo de investigación y algún grupo de intervención que está trabajando con terapia asistida con animales. Vamos a ver qué funciones tiene un terapeuta ocupacional. Las he desarrollado un poco más. Si veis en negrita os he puesto, tiene las mismas 3 funciones que veíamos en los fisioterapeutas. La función asistencial, la función de investigación y la función docente. Esto es igual para las dos disciplinas, pero lo he desarrollado un poquito más. Entre otras, ¿vale? Estas son algunas. Asistir al paciente para que consiga el máximo bienestar, que se sienta bien, que esté bien consigo mismo. Prevenir el agravamiento de enfermedades crónicas. Intentar frenar, por ejemplo, el avance de un Alzheimer, ¿vale? Y mantener las máximas capacidades durante el máximo tiempo. Colaborar con otros profesionales en la elaboración de diagnósticos. El terapeuta ocupacional también hará su diagnóstico ocupacional. Promover y recuperar las funciones biopsicosociales que se hayan podido perder por diferentes causas. Acelerar los procesos de convalecencia, es decir, la recuperación que sea más corta. Restaurar la capacidad laboral. Cada día más se están trabajando en talleres laborales que preparan a ciertas, por ejemplo, personas con trastorno mental grave que tienen muchísimas dificultades para acceder al mercado laboral, se hacen talleres prelaborales y talleres laborales para mejorar esta inserción, ¿vale? Capacitando a las personas, dándoles una serie de habilidades sociales para poder desempeñar su trabajo, etcétera. Promover también el reajuste social y la integración. Se pueden trabajar con grupos en riesgo de exclusión social, ¿vale? De hecho, los terapeutas también trabajan con este tipo de grupos. ¿Por qué? Porque estos grupos se ven, ¿cómo decirlo? Se ven marginados, se les estigmatiza, se les quitan muchos roles que han podido tener. Entonces hay que promover esa reinserción social. Es una rehabilitación, pero a nivel social. Y aquí entra en juego también el terapeuta ocupacional a través de la ocupación para favorecer esta reinserción social. Y luego comprobar también la recuperación del paciente. Habrá que valorar también si este proceso de intervención está teniendo efecto o no y si hay que cambiarlo o no. Ámbitos de trabajo de un terapeuta ocupacional. Aquí os he puesto algunos. Y el primero que os he puesto, lo he puesto adrede
porque sabía que muchos diríais que el fisioterapeuta se encarga de lo físico y los terapeutas ocupacionales se encargan de lo psicológico. El terapeuta ocupacional también hace rehabilitación física, rehabilitación neurológica, geriátrica, pediátrica, estimulación temprana, puede trabajar con drogodependencias, con discapacidad de todo tipo, a la hora de prescribir o entrenar productos de apoyo, adaptar el entorno, en docencia e investigación, valoración domiciliaria, etc. El terapeuta ocupacional es un profesional que puede intervenir a lo largo de todos los procesos de la vida, desde la infancia hasta la vejez, ¿vale? En los cuales la persona, por diferentes causas, pueda verse limitada su participación en las actividades de la vida diaria, en sus actividades sociales, ¿vale? En cualquiera de las áreas de la vida de una persona que pueda presentar un problema, puede intervenir un terapeuta ocupacional. ¿Vale? Pues por ejemplo, a ver qué ejemplos puedo poner para que lo podamos entender esto. Todos entendemos, por ejemplo, que cuando una persona tiene un ictus, pues luego tiene que ir a rehabilitación porque tiene una serie de carencias, el fisioterapeuta le va a hacer una serie de movilizaciones, el terapeuta ocupacional, en este caso, si hay un fisioterapeuta, se encargará muchas veces, como la parte física ya está cubierta, se encargará más de trabajar, por ejemplo, a nivel cognitivo, funciones ejecutivas, memoria, atención, ¿vale? Pero, por ejemplo, una persona mayor sin ninguna problemática muy grave, ¿vale? Que simplemente ha tenido ya una caída, pues un terapeuta ocupacional puede valorar su casa para ver qué modificaciones se pueden hacer en esa casa para que se ajuste a las necesidades de la persona y prevenir los riesgos de caída, por ejemplo. O un terapeuta ocupacional puede intervenir cuando una persona ha tenido una fractura en la mano y luego tiene problemas para hacer la pinza, ¿vale? Diferentes pinzas. Entonces el terapeuta ocupacional, a través de actividades, va a hacer o va a conseguir que esa persona recupere parcial o totalmente esta función que había perdido. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo un poquito lo que es la terapia ocupacional? ¿Qué tiene en cuenta un terapeuta ocupacional? Porque a lo mejor así entendemos un poquito más todo esto. Porque a lo mejor hemos visto algún terapeuta ocupacional por ahí y lo hemos visto haciendo un puzzle o poniendo pinchitos en un corcho. Entonces, no sabemos muy bien por qué hace eso, ¿no? Pues un terapeuta ocupacional, en primer lugar, va a tener en cuenta diferentes áreas de ocupación, ¿vale? Todas las actividades que realizamos los seres humanos, los terapeutas ocupacionales las tienen divididas en áreas de ocupación. Actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, actividades de descanso, de educación, de trabajo, de juego, de ocio y tiempo libre, de participación social. Van a tener también en cuenta una serie de características propias del cliente, sus valores, sus creencias, las funciones del cuerpo, las estructuras, cómo están, qué funciona, qué no funciona, ¿vale? Van a tener también en cuenta una serie de destrezas, ¿vale? Y de habilidades que tiene la persona, así como sus hábitos, sus rutinas, sus roles, ¿vale? Con roles me refiero a si es estudiante, pero también es hijo, si es profesor, si es además amigo, ¿sí? ¿Vale? Todos esos roles que todos tenemos, ¿vale? Pues también hay que tenerlos en cuenta porque a lo mejor también hay que trabajarlos. Se va a tener también muy en cuenta todo lo que es el contexto y el entorno, ¿vale? Y luego las demandas de la actividad, los objetos que se utilizan y las propiedades que tienen, los espacios, las demandas sociales, las secuencias, los tiempos. Es decir, un terapeuta ocupacional a la hora de diseñar una actividad para realizar con una persona
tiene en cuenta un montón de factores. De hecho, son especialistas en analizar las actividades. Realizan análisis de actividad para ver si una actividad, una actividad está indicada para una persona o no, y qué modificaciones habrá que realizar para que una persona pueda realizar una actividad. ¿De acuerdo? Voy a hacer una buena pregunta. ¿Un bebé sin ninguna patología que no ha logrado realizar las actividades que le corresponden por su edad puede ir con un terapeuta ocupacional? Sí. ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de retraso en el aprendizaje psicomotor, ¿vale? Y los terapeutas ocupacionales pueden detectarlo y a través del juego intervenir y conseguir esas habilidades que nos están adquiriendo. Entonces, un terapeuta ocupacional en ese sentido sí puede ayudar en estos casos. ¿Cuál es el proceso de intervención desde terapia ocupacional? Sobre todo son tres: la evaluación, la intervención y los resultados. En la evaluación se hace un perfil ocupacional de la persona, qué es lo que hacía, qué le gusta hacer, cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, a qué se ha dedicado toda la vida, y un análisis del desempeño ocupacional, ¿vale? ¿Cuál es su desempeño? No solo si hace bien o mal las cosas, sino cómo siente la persona que también realiza las cosas, ¿vale? A lo mejor puede ser que él considere, o sea, nosotros veamos que hace muy bien una determinada actividad, sin embargo, él sienta que no la termina de hacer bien, ¿vale? Ahí esto entra dentro de un análisis del desempeño ocupacional. En la intervención se elabora un plan de intervención, se aplica el plan y se revisa esta intervención. Y los resultados, se valora la eficacia de la intervención y se ve si se tienen que realizar modificaciones futuras o no. Toda la intervención va a ir encaminada a apoyar la salud y la participación en la vida a través del compromiso con la ocupación. Para la terapia ocupacional, el ser humano es un ser ocupacional por naturaleza, es decir, busca la ocupación. Todos buscamos un qué hacer, nos gusta hacer cosas, porque nos mueve ese ser ocupacional, porque nos gusta hacer, estar ocupados, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una terapeuta ocupacional ayudando a una persona a pelar una patata solo con una mano. Pues a través de una serie de instrumentos en los cuales la patata se queda clavada, ¿vale? Una serie de utensilios y de adaptaciones para que la persona pueda cocinar por sí misma con una sola mano. ¿Vale? ¿Qué modalidades terapéuticas puede utilizar? ¿Qué técnicas? Pues muy diversas. Sobre todo en la terapia ocupacional predomina la creatividad. Se puede utilizar arteterapia, laborterapia, talleres ocupacionales, estimulación cognitiva, psicomotricidad, entrenamiento y reeducación de las actividades de la vida diaria, adaptaciones en el entorno, utilización de productos de apoyo, estimulación sensorial y un larguísimo etcétera. Siempre que una persona tenga problemas con sus actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales, lo que sea, siempre que tenga un problema para realizar este tipo de actividades, van a poder requerir los servicios de un terapeuta ocupacional. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes adaptaciones, ¿vale? Para cucharas, cuando no se puede hacer una buena prensión, tenedores que llevan incorporados como las ruedas de las pizzas para cortar, jarras con dos asideros para poder beber mejor si no tenemos fuerza solo con una mano. Todo esto nos puede ayudar a que la persona coma de forma autónoma. Por lo tanto, es darle independencia y que pueda volver a alimentarse por sí misma y no necesite que otra persona le tenga que dar de comer. ¿Hemos entendido un poco mejor qué es la terapia ocupacional?
A grandes rasgos, es la rehabilitación a través de la ocupación, a muy diversos niveles. No solo a nivel psicológico, como pensamos, sino también a nivel físico, a nivel laboral, ¿vale? A nivel social. Siempre a través de una ocupación. Vamos a ver las semejanzas, o algunas de las semejanzas, entre las dos disciplinas que acabamos de ver. Cosas en común entre fisioterapia y terapia ocupacional. Ambos son profesionales sanitarios rehabilitadores, ¿vale? Van a tener además una base de conocimiento común, a nivel, por ejemplo, de anatomía, fisiología, cinesiología, etc. Y luego tienen también unos modelos de intervención comunes, pues un modelo biomecánico, cinesiológico, cosas así, ¿vale? Psicomotriz. Ambos son titulados universitarios, son graduados universitarios, es decir, requieren 4 años de universidad y tienen que estar adscritos a colegios profesionales y a códigos deontológicos. ¿Vale? Estas son cosas que les unen a los dos. Cosas que les separan. Una que me he puesto es, por ejemplo, el terapeuta ocupacional no solo es profesional sanitario, sino que es sociosanitario. Pero vamos a ver si los conseguimos diferenciar. En cuanto a las actividades, porque la fisioterapia también trabaja a través de la actividad, ¿vale? Pero la fisioterapia utiliza solo medios físicos. Sin embargo, la terapia ocupacional utiliza actividades propositivas, intencionales y significativas para la persona. Por ejemplo, si una persona con un problema de artrosis, queremos evitar que esa mano se anquilose, un fisioterapeuta le hará movilizaciones, le podrá poner corrientes, le hará estiramientos. Un terapeuta ocupacional le pondrá algún tipo de actividad en la cual tenga que realizar diferentes posiciones de la mano para prevenir que esa mano pierda la función, pero siempre dentro de una actividad. ¿Vale? ¿Qué características va a tener la actividad? En la fisioterapia, el significado de la actividad es posterior y dependiente de su uso terapéutico. Es decir, yo hago esto porque tengo un problema y el fisioterapeuta me dice, haz esto, ¿vale? El significado de lo que voy a hacer es posterior a mi problema. Sin embargo, en la terapia ocupacional, el significado se intenta, por lo menos, que siempre sea anterior e independiente de su uso terapéutico. Pues, por ejemplo, si esta persona antes siempre hacía puzzles y le encanta hacer puzzles, sí, para el problema X que sea, por ejemplo, un problema en el cual ha perdido la capacidad para hacer este tipo de pinza, pues a lo mejor a través de un puzzle, es decir, con una actividad que ya tenía significado anterior para esa persona, a través de esa actividad, ¿vale? Recuperar la pinza, ¿vale? Y en cuanto a la organización de la actividad, espera que hay una pregunta. Ya está. En cuanto a la organización de la actividad, para la fisioterapia, la actividad es según las necesidades terapéuticas, sin un significado social previo, ¿vale? Es un significado por su utilización terapéutica. Es decir, lo que le va a mandar a hacer, la actividad que le va a mandar a hacer, por ejemplo, pasarse una pelota, es porque lo necesita terapéuticamente para rehabilitar y para trabajar esto, ¿vale? Pero no tiene ningún significado social. Por ejemplo, para el terapeuta ocupacional, primero analiza y selecciona esa actividad en función del significado social, independientemente de que además va a tener un uso terapéutico. Es decir, el terapeuta ocupacional va a tener que buscar siempre actividades que sean importantes o relevantes para esa persona. También puede promover nuevas actividades que a lo mejor le pueden gustar, ¿vale? Le puede proponer, pero normalmente se buscan actividades que ya realizará esta persona para introducir elementos terapéuticos dentro de esa actividad y recuperar también esa actividad, ¿vale? Pues, por ejemplo, si esta persona iba siempre a andar con los amigos
y ahora de repente ya no puede porque ha tenido un problema, una fractura y demás, y luego hay que rehabilitarle la marcha, pues a lo mejor el proceso de rehabilitación de la marcha se puede hacer yendo a ver a esos amigos al parque, ¿vale? Buscamos siempre una actividad propositiva, que sea significativa, que pueda ser también anterior, ¿vale? Para esa persona con un significado social y que le ayude a esa persona a rehabilitar aquellos aspectos que necesita recuperar o mejorar. ¿Tenemos alguna duda? Si hay dudas, por favor, es el momento de que las lancéis. Si no existieran dudas y surgieran dudas a lo largo de los próximos días, me las podéis lanzar a través del correo, ¿vale? Que yo las iré respondiendo también. Me hacen una pregunta. Dentro de los 4 años de estudios de la terapia ocupacional, ¿de una vez te puedes graduar con una especialización? En principio, no. Tú sales graduado en terapia ocupacional. Las especializaciones ya luego son los máster, cursos que tú sueles hacer después. ¿Vale? Eso pasa con todas las carreras. El fisioterapeuta sale con la carrera de fisioterapia. Luego necesita estudiar BOBAT, CABAT, Perfetti para aplicar todas esas técnicas como fisioterapeuta. ¿Hemos entendido un poquito mejor qué es eso de la terapia ocupacional? Es difícil y costoso de explicar en tan poco tiempo, pero espero que haya quedado un pelín más claro. Me hace una pregunta. ¿Podría decirse que el terapeuta ocupacional es una mezcla entre las profesiones de fisioterapia y educación social? Yo diría que no. Quiero decir, es que no solo coge de esas disciplinas. Es una disciplina que coge en base de conocimiento de medicina, de fisioterapia, de logopedia, de enfermería, coge de muchísimos campos, ¿vale? Porque puede intervenir en muchos ámbitos, ¿vale? Entonces no solo sería una mezcla entre fisioterapia y educación social, también coge del psicólogo, ¿vale? Porque también trabajan la parte emocional a través de la actividad, autosatisfacción, autorrealización. Entonces, es una mezcla mucho más grande de lo que tú planteas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues por mi parte, nada más que agradeceros vuestra asistencia. Espero que os haya sido interesante la clase de hoy, que os haya servido de algo y si por lo menos nos ha servido para aclarar algún tipo de concepto, yo ya me doy por satisfecho. Quedo a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de duda, me la podéis lanzar a través del correo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.